Listo, buenos días a todos nuevamente, bienvenidos. Me presento, mi nombre es María Fernanda Armendáriz, estoy a cargo del desarrollo de negocios acá en Digisoc en Ecuador. Les agradezco a todos por conectarse en este espacio en el cual esperamos mucho que sea de valor para ustedes y de sus negocios. Bueno, este webinar es una iniciativa conjunta entre Digisoc y ForScout, empresas dedicadas 100% a la ciberseguridad. Descubre cómo lograr visibilidad completa de los dispositivos en la red de tu empresa y automatizar la respuesta ante amenazas con soluciones avanzadas de Digisoc y ForScout. Durante esta conversación tendremos el privilegio de escuchar a una gran experta en la materia. Adriana García es su nombre, ella es la directora de Latinoamérica y Caribbean, y nos acompaña también por parte de ForScout el ingeniero preventa Lucas Alarcón, quien compartirá con nosotros su conocimiento, su experiencia y nos ayudará a navegar por este completo paisaje de la ciberseguridad. Ok, entonces un poco les vamos a dar una pequeña presentación de quiénes somos. Digisoc nos especializamos en ofrecer un portafolio completo de ciberseguridad para proteger toda su infraestructura digital en cada etapa. Ofrecemos desde detección y respuesta gestionada, un MDR, hasta consultoría personalizada cubriendo cada aspecto crítico de su seguridad. Como ustedes pueden ver, aquí hay básicamente algunos de los componentes, como detectar y responder amenazas de forma proactiva, que es el famoso MDR. Protegemos entornos en la nube de manera integral, el Cloud Security. Gestionamos identidades de accesos críticos de tu empresa, todo lo relacionado con IAM, PAM, directorio activo a nivel de seguridad. Temas de seguridad IoT, OT, mitigamos riesgos digitales y protegemos su reputación a través del Digital Risk Protection. Ayudamos a recuperar todos los temas relacionados a incidentes cibernéticos o recovery services, manage security, gestionar toda la seguridad del entorno extremo, y brindamos asesoría estratégica en ciberseguridad. Para comentarles, pues, nuestra presencia sólida a nivel regional, básicamente nuestras soluciones de ciberseguridad se encuentran en empresas en toda América y hoy por hoy en Europa. Operamos centros de operaciones de seguridad SOC, tenemos 2 SOCs en Bogotá, Colombia y Lima, Perú. Y atendemos a nuestros clientes en múltiples países. Como ustedes pueden ver, Estados Unidos, Guatemala, Costa Rica, República Dominicana, Panamá, Colombia, Ecuador, Bolivia, Paraguay y Chile, España desde el año anterior, y bueno, también tenemos clientes en Panamá, Bolivia y Paraguay. Además, contamos con 4 centros o data centers con los cuales podemos cubrir la operación de todos nuestros clientes. Estos se encuentran en Asbury, Virginia, Atlanta, Georgia, Miami, Florida y Triana, Bogotá. Sí, con esta cobertura global, pues ayudamos y brindamos protección continua y soporte especializado, asegurando que las empresas estén seguras en todo el momento. Y en este slide, pues básicamente es mostrarles cuáles han sido nuestras alianzas en las cuales, pues con esto, pues nos damos, digamos, nos reconocemos muchísimo y bueno, hoy ocupamos por hoy el puesto número 90 a nivel global en el MSCP Alert. Actualmente nuestro SOC también cuenta con una certificación SOC 3 que nos permite pues ser muy rápidos en el tema de respuesta de incidentes. En el 2023 fuimos reconocidos por Frost & Sullivan como la empresa andina que entrega que entrega servicios de seguridad administrada. También tuvimos el premio de Best Practice 2023 por FedeSoc. Y además, bueno, contamos con otras alianzas como el Clover Cyber Alliance, que básicamente es una entidad sin fines de lucro que nos permite bajar el riesgo cibernético. Fuimos reconocidos por Forbes en el 2022 como la empresa pionera de ciberseguridad a nivel de Latam, que está hoy por hoy ubicada en el New Generation. Nuestro SOC somos miembros activos del miembro de FIRST, que nos permite pues también ser muy rápidos a la respuesta a incidentes, y contamos con certificaciones de la ISO 27001 y 9001. Listo. Bueno. Con esto, sin más preámbulos, me gustaría pues darle la bienvenida a Adriana. Adriana, ¿estás ahí? ¿Nos escuchas? Ah, sí, perfecto, ya estás ahí, Adriana. Sí, Mafer, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. La verdad, estamos muy contentos de poder platicar un poco de cómo poder minimizar los riesgos
en estos ambientes tan retadores, digo, que nos platicabas. Entonces, si les parece bien, bueno, mi nombre es Adriana García, yo soy responsable de Forescout en Latinoamérica. Conmigo está Lucas Alarcón, que es el ingeniero de preventa para la región. Vamos a Hola a platicarles un todos. poco pues de nuestra visión de cómo poder ayudar a minimizar riesgos y poder automatizar respuestas eficientes, que es lo que todos buscamos. Por favor, si en el Inter tienen alguna pregunta, lo pueden hacer en el chat o al final. De todas maneras, esto es importante. Lucas va a estar ayudándonos también con respuestas, o si tienen alguna pregunta técnica, no duden en hacerla. La verdad es que la idea aquí es que tengamos el mejor uso de su tiempo durante estos 50 minutos. Entonces, si quieren, iniciamos, ¿vale? Bueno, un poco. ¿Cuáles son los retos que enfrentamos ahora? Bueno, antes las redes solían ser muy sencillas. ¿Por qué? Porque eran redes cerradas, ¿no? Antes, no sé si a alguien de ustedes aquí le tocó, sin sacar cálculos de qué edad tienen, le tocó no poder tener su correo electrónico en su teléfono, o que solamente pudiéramos accesar a los recursos de la empresa desde su computadora de escritorio, ni siquiera una laptop, sino una computadora de escritorio. Bueno, esa era la realidad antes, y eso hacía que las redes fueran muy seguras. ¿Por qué? Porque al final nada extraño entraba a la red. Sin embargo, hoy me parece que los retos que tenemos es que cada vez hay más cosas conectadas a la red. Muchas veces esos dispositivos no tenemos control de ellos, muchos son de terceros, y también muchos son dispositivos que funcionalmente son importantes para la empresa, pero al final pues tenemos un desconocimiento de cómo operan. Pueden ser desde dispositivos de Internet de las Cosas o dispositivos de OT, que en realidad utilizan protocolos diferentes y que pues simplemente conviven en nuestra red con una función operativa importante o para hacernos la vida más sencilla, pero esto lo que hace es ampliar nuestro riesgo de ciberseguridad. Otro de los temas que tenemos es, pues, con esta red y esta complejidad en las redes, también empezamos a ver que, pues, estos dispositivos amplían nuestra superficie de ataque. Muchos de estos dispositivos hacen movimientos laterales, aprovechando que justamente no son observados porque, pues, se asume que no es un riesgo. Y normalmente, lo que en un escenario normal, lo que pasa es que, pues, tratamos de cuidar los dispositivos de usuarios que tienen pies y manos o de infraestructura crítica como servidores, pero muchas veces estos dispositivos simplemente se dejan fuera. Estoy hablando de cámaras, de smart TVs, de todo dispositivo de IoT o bien de OT, donde normalmente la estrategia no es tener una red cerrada como antes, pero esto cada vez se vuelve mucho más difícil justamente con toda la evolución de la tecnología. Imaginen que para ahorita se estima que hay cerca de 14 billones conectados en nuestras redes, y se estima que para el 2025, perdón, para el 2030 van a haber cerca de 25 billones. Entonces, cada vez vamos a tener más dispositivos conectados, y un reto de estos dispositivos, pues es justo que estos dispositivos difícilmente caen sobre la misma responsabilidad. Es decir, muchas veces el CISO va a ver la parte de TI. Muchas veces a lo mejor tenemos una persona responsable de ciberseguridad en ambientes OT, en ambientes médicos también tenemos dispositivos médicos que cada vez la verdad son targets de nuevos ataques, pues ya que son equipos de misión crítica. Muchas veces equipos de conectividad suelen estar en la parte de infraestructura, equipos de comunicación. Entonces, esta responsabilidad no está centralizada y por lo tanto no podemos tener una estrategia unificada, y pues eso no ayuda pues para tener una seguridad consolidada. Lo que ellos nos da es tener riesgos y gaps que son difíciles de sopesar. Y un poco el porqué de esto es porque para estos grupos de trabajo que son responsables de la administración de esos dispositivos, digamos que sus objetivos son diferentes. Sus objetivos podrían ser desde seguridad, a lo mejor cuidar la confidencialidad de los datos, la privacidad, pero también tienen que ver con temas de disponibilidad, de productividad, de producción, ¿no? No es lo mismo a lo mejor que sacar un equipo de una persona de contabilidad de la red porque tiene alguna vulnerabilidad, sacar un equipo que está produciendo autos o sacar un equipo que está haciendo a lo mejor tomografías. Entonces, cada uno de estos grupos de trabajo tiene prioridades diferentes, y me parece que esto también lo hace más retador. Sin embargo, normalmente los requisitos son los mismos, ¿no? Para todas esas áreas. Una de las bases es saber qué es lo que tengo.
de inicio. Me parece que para otros este es inclusive nuestra premisa, nuestra base, poder tener visibilidad de todo lo que se conecta a la red. Una vez que sé qué es lo que se conecta a la red, qué riesgos tengo asociados a esos equipos que están en la red, y después qué amenazas debo priorizar y debo conducirme para reducir ese riesgo. Y después es qué tengo que hacer para mitigar y contener ese riesgo. En todos esos ambientes es un poco la premisa que debe ser, independientemente del objetivo que cada uno tenga. Entonces, ¿cómo puedo ayudar a tener una estrategia de confianza cero? El concepto que ha estado en el mercado de Zero Trust, que es básicamente no confiar y siempre verificar, que es una filosofía interesante porque quitamos la capa de ingenuidad a los usuarios y decimos, oye, cualquier persona, cualquier dispositivo, cualquier sistema puede ser vulnerado. Entonces, ayudemos a verificar que esto no pase y que estamos haciendo confrontación frecuentemente para evitar que esto pase. Entonces, ¿qué es lo que pasa en un escenario tradicional de un cliente? En un escenario tradicional de un cliente normalmente enfoca la ciberseguridad en los dispositivos administrados, en los dispositivos que de alguna manera tienen control porque son dispositivos de dominio, porque son dispositivos conocidos. Sin embargo, en la realidad, muchos de estos dispositivos dependen, para hacer esta parte de ciberseguridad, dependen de agentes, o bien son sistemas operativos que no se soportan, o equipos que no permiten autenticación. Entonces, pues simplemente los voy segregando de mi estrategia de ciberseguridad. Entonces, en realidad tengo aún un scope más reducido y después de eso, aparte, tengo dispositivos que no son administrados o bien que son equipos de propósito específico, como equipos de OT o dispositivos médicos, que también los segrego de mi estrategia porque no tengo la capacidad de verlos. Entonces, ¿qué es a lo que nos enfrentamos aquí? Bueno, una dependencia o problema con agentes, temas de que normalmente, pues dentro de la red voy a tener equipos con actualizaciones obsoletas o inclusive que no se han hecho en años. Por lo tanto, dispositivos inclusive vulnerabilidades en dispositivos que entran a la red y no tengo control de ellos. Y por lo tanto, pues tengo aplicaciones no autorizadas, probablemente puertos que no debiesen de estar abiertos, o bien políticas de credenciales débiles o inexistentes. Entonces, esto es un escenario tradicional, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos? ¿Qué pasaría si ustedes pudieran de inicio ver todo lo que se conecta a su red? Poder identificar todo aquello a lo que se le entrega una IP dentro de su red. Poder identificar las amenazas que encuentran esos dispositivos, poder priorizar el riesgo de esos dispositivos. Digo, bien sabemos que no es lo mismo tener una vulnerabilidad en una laptop que tener, incluso lo desea de finanzas a lo mejor, que tener una amenaza en un servidor de facturación. Entonces, es importante poder priorizar y responder a ese riesgo de manera ágil. Y también importante es cómo puedo hacer acciones de contención y mitigación de esas alertas o esos problemas de manera automática. En la medida de lo posible, si tengo herramientas avanzadas, hay herramientas de ciberseguridad donde muchos de ellos son líderes en el mercado, ¿qué pasaría si pudiéramos hacer esto con una sola plataforma, ¿no? Tanto la parte de identificar todo lo que se conecta a la red, detectar y contener estas amenazas, priorizar el riesgo de los dispositivos y también pues que todo esto pueda hacer en cualquier parte de mi red, no importando si estoy on-premise, si tengo un ambiente de nubes, si tengo una red distribuida o centralizada, es cómo puedo llevar esta filosofía a todas partes, ¿ok? Bueno, algo que nosotros tenemos es una plataforma de inteligencia y control de activos. Aquí en algunas de las cosas que hacemos voy a profundizar un poquito más, pero básicamente es pues cómo puedo tener visibilidad de todo lo que se conecta a la red, poder tener inteligencia de o telemetría de esos dispositivos y después poder controlar esos dispositivos. Nosotros en el mercado somos conocidos, de hecho vi la lista de registro de los webinars y vi que había algunos de nuestros clientes ya actuales. Nosotros somos conocidos desde hace más de 20 años por ser una solución de NAC, ¿ok? Una solución, digamos que ese es nuestro producto base. Sin embargo, durante estos últimos 20 años la empresa se ha transformado y ha adicionado muchas capacidades adicionales para no ser un NAC tradicional, sino que lo que tratamos de resolver son casos de uso relacionado al acceso, la postura y el riesgo de los dispositivos. Entonces, nuestra plataforma lo que trata de hacer es pues descubrir
y hacer una evaluación de los dispositivos y poder detectar cualquier riesgo y poder responder a ello. Esto es importante que lo tratamos de hacer pues en todo el ambiente que ustedes puedan tener, tanto en ambientes cloud, TI, IoT, dispositivos médicos y dispositivos operativos. Y todo esto tratando de crear un ecosistema de colaboración con terceros. Entonces, estos logos que ustedes ven aquí, ¿por qué los ven aquí? Porque nosotros tratamos de trabajar con ellos bilateralmente para poder tomar acciones cuando hay un evento de ciberseguridad. Iré hablando durante la charla de de esos casos que tenemos, pero pues básicamente, ¿cómo inicia nuestra labor? Normalmente cuando platicamos con un cliente, ellos quieren controlar los dispositivos, es decir, quiero que no le des acceso, quiero que lo saques de la red o que le apliques un ACL, que le remuevas un agente, que le instales un agente, que podamos hacer a lo mejor que encriptemos un equipo. Todas esas son acciones de control. Sin embargo, antes de poder hacer acciones de control, el paso inicial y fundamental es el tema de identificar, de hacer descubrimiento y clasificación de los dispositivos. Un caso de uso que tenemos es muchos clientes nos utilizan como un sistema de inventarios o un sistema que alimenta su sistema de inventarios. Porque nosotros vamos a ver cada vez que el dispositivo se conecte y vamos a ver telemetría del dispositivo. Saber si es una laptop, qué modelo es, qué sistema operativo tiene, qué versión tiene, si le falta algún patch de software, qué paquetería tiene instalada. Entonces, con esto se puede llevar el inventario porque muchas veces tenemos en el inventario pues desactualizado, no tenemos pues información fidedigna para cuando hay un evento de ciberseguridad. Entonces, como nosotros interactuamos con su red, nosotros vamos a tener esta información de cada conexión. Esta información que recolecto la podemos mandar a múltiples fuentes, una de ellas puede ser una CMDB, otra puede ser un CIEM, pero lo que podemos hacer pues básicamente es toda esta información, pues poderlo hacer de la manera más transparente para ustedes para que lo puedan ver en un solo sitio. Toda esta parte de tener contexto de la información nos va a poder ayudar a revisar los riesgos. Si yo ya puedo identificar que lo que está conectando es una cámara, que es una cámara Axis, que tiene tal modelo, y sé los riesgos que están asociados a ese dispositivo, no solamente por mi telemetría, sino que podemos integrarnos con telemetría de terceros, como a lo mejor análisis de vulnerabilidades, pues con esto vamos viendo el nivel de riesgo del dispositivo y podemos hacer acciones basadas en ese riesgo. Entonces, toda esta parte de identificación para nosotros es la base. Sin esto no podríamos llegar a controlar porque cómo haces políticas si no sabes lo que tienen en la red. Entonces, a este nivel nosotros requerimos y necesitamos una integración fuerte con su red, es decir, con sus switches. De ahí que nosotros tenemos una gran interoperabilidad con marcas de terceros. Entonces, normalmente como los dispositivos se conectan a la red suelen ser por tres tipos. Pues tenemos la red cableada, la red inalámbrica y VPN. Entonces, en ese sentido, nosotros lo que hacemos justamente es que nos integramos con esos componentes para poder tener visibilidad del acceso de los dispositivos y después poder ir al siguiente paso, que es hacer postura. Entonces, en este punto, para nosotros es la base. Sin esto no podríamos tomar las decisiones para poder hacer bien nuestro trabajo, pero esto a ustedes les da pues un gran poder, ¿no? Si ustedes hoy tuvieran o hoy amaneciéramos con el peor ataque día cero y sabemos que eso ataca máquinas Windows con tal sistema operativo que le falte tal patch, nosotros podríamos saberlo pues prácticamente en segundos o minutos para decir, ah, mira, este es mi listado de equipos, están en esta ubicación, están conectados en este puerto, y ahí poder hacer una acción de, ¿sabes qué? Mándamelos una VLAN de cuarentena, que son acciones de control. Pero el inicio es tener visibilidad de lo que está pasando, ¿vale? Muchos nos preguntan cuáles son las técnicas por las cuales hacemos esto, porque uno de los retos importantes en este mundo de dispositivos de TI, de IoT, de dispositivos médicos o de dispositivos OT, es que muchos de esos dispositivos no se les puede poner un agente. Yo le puedo poner un agente a una laptop o le puedo poner un agente a un servidor, pero muchos no le puedo poner un agente a una impresora o no le puedo poner un agente a cámaras o termostatos, a PLCs, a sistemas SCADA. Entonces, nosotros justamente por eso tenemos una política, una visión de tratar de hacerlo en la medida de lo posible sin agente. Entonces, no tenemos la dependencia de ese agente para hacer todo lo que les he platicado hasta ahora.
Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, tenemos técnicas, diferentes técnicas. Aquí no me voy a meter mucho en la parte técnica, aunque si lo quieren, Lucas está aquí para contestarnos todo esto. Pero básicamente, pues es para poder ir, todos estos protocolos o técnicas nos permiten hacerlo, el descubrimiento justo para poder hacerlo sin gente y traer la mayor cantidad de telemetría posible para ustedes para poder tomar una buena decisión. Una vez que ya hicimos toda esa recolección, identificación y clasificación de los dispositivos, algo importante que sigue en la red es, bueno, voy a evaluar cómo está el dispositivo. Evaluar no quiere decir todavía controlar o hacer algo. Yo simplemente puedo tener un nivel de riesgo de mi red, puedo tener cuántos equipos están fuera de compliance, aunque lo sé y no voy a hacer nada, pero esto lo que nos ayuda es a validar ese compliance. Yo podría tener como un check de compliance, decir, oye, quiero que todos los dispositivos en mi red sean de dominio, que tengan a lo mejor mi antivirus corporativo, que estén encriptados, que tengan la última actualización de Windows. En fin, yo puedo poner mi set de compliance y yo puedo hacer pues una evaluación de ese compliance a todos los dispositivos para saber en qué nivel estoy de riesgo. ¿Ok? ¿Para qué nos sirve esto? Pues muchas veces justamente nos ayuda a priorizar riesgo, a identificar esos riesgos. Muchas veces a nivel de ciberseguridad esos dispositivos no dependen de nosotros, sino dependen de otra área, como lo platiqué. Entonces nosotros podemos avisar a esa otra área para que corrijan esos eventos. También muchos temas aquí, con los temas de teletrabajo, muchos usuarios se conectan a través de VPN y muchas veces justamente por estos retos de teletrabajo no tenemos capacidad de poder ver que el dispositivo con el que se está conectando el usuario sea su dispositivo. Y muchas veces nos ha pasado que el dispositivo corporativo lo está utilizando el niño en la escuela y el trabajador está con un iPad o está con un equipo que no es el que entregamos. Entonces, todo este tipo de evaluación nos permite identificar y entonces de ahí poder tomar acciones de control, remediación o confrontación si es que así lo queremos hacer. ¿Ok? Entonces, esa es una parte importante. Después de aquí, y normalmente si lo vemos como en fase, sería la fase lógica. Ya sé que tengo, ahora tengo mi postura corporativa, dime cómo estoy contra mi postura corporativa. Una vez que me digas cómo están contra mi cultura corporativa, quiero ver qué voy a hacer, ¿no? Y de ahí entonces empezaré a hacer pues justamente en mi camino de ciberseguridad, decir, oye, pues voy a tomar acciones de control, voy a tomar acciones de remediación, y esto, pues estas acciones pueden ser tan duras o tan light como ustedes lo decidan. Otro tema importante también es ya ahora sí el control o la protección o la remediación de los dispositivos. Y aquí lo que nosotros podemos hacer es no solo identificar, pues como ya identificamos a quién le falta a lo mejor un patch de seguridad o quién está en una versión que no debería de estar o qué dispositivo no está encriptado o no tiene la gente, sino que aquí podemos ir a hacer esa acción. Okay, esa acción la podemos hacer o nosotros directamente, de acuerdo a lo que se necesite, o podemos colaborar con herramientas de EDR, con herramientas de análisis de vulnerabilidades, firewalls, para poder hacer pues justamente estas acciones. Entonces aquí lo que hacemos es pues no solamente alertamos, ¿no? Inclusive podríamos hablar tickets en mesas de ayuda, porque lo que podemos hacer es automatizar, ¿ok? Ya sé que una acción de control va a requerir el paso A, el paso B y el paso C. Bueno, hacemos esos workflows y depende de la capacidad que tengamos de integración con las marcas que les puse, podemos saber si la acción la hacemos nosotros o bien la dispara un tercero. Esto lo que hace es, pues obviamente remueve complejidad ante un incidente, remueve tiempo de ejecución de esa acción, porque en ocasiones simplemente hay que, por ejemplo, oye, este equipo no tiene antivirus, ¿no? Bueno, pues probablemente está bien que te avise, pero está mejor si se lo instalo de una vez la gente, ¿no? Probablemente el usuario ni siquiera se va a dar cuenta que estoy haciendo esa acción si es que así lo quiero. Y de alguna manera pues evito esa fricción entre ciberseguridad y el usuario. Entonces todas esas acciones pues pueden ser altamente configurables. En el pasado, cuando ustedes hablaban de una solución tradicional de Network Access Control, lo que hacíamos era pues puedes entrar a la red o no puedes entrar a la red, ¿no? Y de ahí que se creaba mucha fricción o muchos problemas de soporte, porque si mi política dice que tengo que tener el antivirus actualizado y yo estuve de maternidad 3 meses, no me conecté a mi equipo y mañana quiero entrar a trabajar, pues eso no sería posible porque necesito actualizar mi antivirus, ¿no?
Nuestra solución trata de ver ese tipo de escenarios y tratar de minimizar a cero la fricción, pues con una herramienta como la nuestra. Y lo podemos hacer, pues, de tres maneras importantes. Una, como les decía, minimizar la dependencia de un agente. La segunda es minimizar la dependencia de un protocolo que se llama 802.1x, sobre todo para los equipos de IoT. IoT es muy importante porque no hay una necesidad o no hay una obligación de autenticación. Y la tercera también es poder hacer justamente esas acciones de control, ya sea de manera pre-connect o post-connect. Esto de pre-connect y post-connect se los explico porque me parece que es un hito importante en la arquitectura de ciberseguridad y básicamente pues nosotros podemos hacer esta validación de control, esta validación de postura de los dispositivos antes de que iniciemos en la red y entonces si no cumplo con ello no voy a entrar a la red. Esto causa mucha fricción con los usuarios. O bien puedo tener una postura donde te permito conectar, pero inmediatamente que te conectes yo evalúo esa postura. ¿Ok? Si esa postura a lo mejor es incorrecta o le falta algo, puedo hacer acciones de remediación. En el Inter podemos colocar los dispositivos en una VLAN temporal o una VLAN de cuarentena. Cuando se hace la remediación, el dispositivo se puede regresar a la VLAN correcta. ¿Esto qué permite? Pues obviamente que el usuario probablemente ni se dé cuenta. O sea, se conecta a Internet, en lo que se conecta a sus sistemas, a lo mejor en lo que se prepara su café de la mañana, nuestra solución puede estar instalando a lo mejor algún agente, empujando alguna actualización, o bien abriendo tickets para que esto se haga la remediación lo más pronto posible. Entonces, esto evita muchísimo a evitar esa fricción entre ciberseguridad y el usuario que normalmente no suele ser muy cómoda. También en este punto, como nosotros sabemos qué se conecta con qué, podemos identificar posibles desviaciones o podemos ayudar en estrategias de segmentación. Es decir, si yo tengo a lo mejor una VLAN o tengo VLANs en mi empresa, a lo mejor para la gente de finanzas, si tengo una VLAN para recursos humanos o del piso 1 y piso 2, etcétera, no sé cómo ustedes lo tengan, yo puedo empezar a ver desviaciones de, bueno, ¿qué hace este usuario de dominio que pertenece a ventas en el segmento de finanzas, ¿no? Entonces, este tipo de cosas podrían ser riesgos simplemente porque esa persona o bien tiene una pieza de malware que está intentando hacer algo dentro de la organización o también porque probablemente sea un usuario malicioso, ¿no? En el sector financiero hay pues miles de casos de fraude de usuarios internos todos los días. Entonces, esto también es una manera de poder identificar pues justamente estos comportamientos de usuarios internos dentro de la red y seguir con nuestra estrategia de decir otros de, bueno, es un usuario confiable, tiene un dispositivo confiable, es de la empresa, pero está haciendo algo indebido. Entonces, esto es algo que nos ayuda justamente a avanzar en ese tema. Y la tercera, que pues es un poco lo que todos los usuarios buscan es, oye, ya tengo todas estas marcas, ¿no? Son líderes en el mercado, que me traen valor, que estoy pagando anualmente. Ahora, ¿cómo hago que colaboren, no? ¿Cómo le puedo sacar más jugo a lo que yo ya invertí? Y nosotros decimos que en Forca tratamos de vender libertad, ¿no? Porque de inicio nosotros nos tratamos de integrar con la mayor cantidad de tecnologías posibles perdone, ay, quiero estornudar. Ya. Con la mayor cantidad de tecnologías disponibles, de tal manera que si ustedes mañana deciden cambiar de su EDR1 a su EDR2 o de su Firewall 1 al Firewall 2, nosotros tengamos esa capacidad de podernos integrar. Y también en este caso, pues es qué acciones podemos hacer. Ustedes ven aquí varios logos, ven varias tecnologías. Si tienen alguna duda de cómo funciona un caso de uso con alguna de ellas, con gusto podemos profundizar. Les pediría que lo pongan en el chat. Sí, de hecho, Lucas está contestando por si acaso tienen alguna pregunta, pero bueno, aquí lo importante es que nosotros podemos hacer pues justamente estos workflows y esta comunicación bilateral. Un caso, por ejemplo, muy sencillo es si nosotros vemos un dispositivo que nunca habíamos visto en la red, podemos llamar, por ejemplo, al escáner de vulnerabilidad y decir, oye, ven y escanea este dispositivo. Oye, veo que tiene algún riesgo asociado, probablemente puedo avisarle al firewall, oye, no lo dejes navegar a sitios externos porque hay una vulnerabilidad asociada. O bien le puedo decir, oye, no tiene la gente de EDR, ven e instálale el EDR.
Entonces, este tipo de acciones de manera bilateral es muy interesante porque se crean esos workflows que para su equipo operativo, normalmente en ciberseguridad nunca hay gente suficiente y nunca, el talento siempre es escaso. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Pues que las herramientas colaboren y se hablen entre sí. Entonces, justo es lo que buscamos, que la herramienta no solamente me mande 1000 alertas de hoy para mañana, sino que si me pudo corregir 40, 50, 200 de esas alertas, pues es mucho mejor. Esto lo hacemos justamente a través de estos workflows y estas integraciones con terceros. Tenemos integraciones que nosotros generamos y tenemos integraciones que también nuestra comunidad crea para pues, tener integración con terceros. ¿Ok? Esto, insisto, pues para todas estas marcas, ¿ok? Otro tema importante me parece es que es lo que podemos lograr pues justamente con estas orquestaciones es primero compartir contexto del dispositivo. Esto puede sonar trivial, pero sobre todo en un análisis forense es sumamente crítico. Entonces nosotros, por ejemplo, podemos mandar información contextual a múltiples herramientas que podrían ser desde SIEMs, tickets de ayuda, mesa de ayuda, para poder, si hay algún evento relacionado, quiero saber qué dispositivo fue, de qué IP vino, qué MAC address tiene, de quién es el usuario de dominio atrás de ese equipo, en qué puerto estaba conectado, mucha información de esa conexión. Después también quiero ver pues cómo iniciar flujos de trabajo. Si hay algo que pueda orquestar o automatizar, lo quiero hacer. Con esto podemos también evaluar la integridad general del dispositivo, no solamente lo que yo estoy viendo con mi postura, sino hay algo a lo mejor en la consola de EDR que a lo mejor hoy es importante ver, bueno, podemos saber quién cumple con esas condiciones dentro de la red para poderlo identificar, ¿ok? Y poder automatizar acciones de respuesta, ¿ok? Que esto ya son acciones mucho más proactivas, donde se pueden poner equipos en cuarentena, donde se pueden hacer iniciar políticas de manera bilateral. A lo mejor yo tengo una política que si veo, no sé, el EDR me avisa de una pieza de malware, yo puedo poner una etiqueta al tráfico y esa etiqueta de tráfico lo puede revisar, lo puede leer el firewall para tomar una acción. Entonces, todas estas acciones, pues es lo que esperamos en realidad de la orquestación, ¿ok? Entonces, nuestra solución, pues lo que nos permite en este escenario ideal es, pues yo voy a tener de igual manera dispositivos que asumo que son administrados, dispositivos donde sé que pues no puedo tener un agente y dispositivos de equipos de ya sea Internet de las Cosas, dispositivos médicos o dispositivos de OT y tener todo esto cubierto con una sola plataforma. Pues porque justamente por lo que les decía, pues no tenemos dependencia de una gente, no tenemos dependencia de un protocolo y con una integración con su red, con su Active Directory o con sus sistemas de autenticación, podemos ir a tomar acciones de control para mitigar, ¿no? Instalar, si es que fuera necesario, agentes que falten o estén averiados, hacer actualizaciones o iniciar actualizaciones de software o parches que sean necesarios, si es que hay alguna configuración que se tenga que corregir, poderlo hacer, si es que hay algún dispositivo que definitivamente está comprometido, poderlo bloquear, sacar de la red, podemos poner en cuarentena equipos, podemos segmentar dispositivos, o sea, si hay algún dispositivo que por ejemplo un equipo, una cámara que esté en el segmento de servidores, podemos sacarlo de la red. ¿Ok? Y bueno, podemos automatizar tickets de servicio con mesa de ayuda. Entonces, todo esto, como les decía, desde una sola plataforma. Me parece que esto es un poco lo interesante de nuestra tecnología, que podemos ir más allá de los usuarios de pies y manos, que es lo que siempre estamos cuidando, sino que podemos ir a ver el riesgo general de todo lo que esté conectado en la red. Nuestras diferencias fundamentales, muchos nos preguntan, oye, ¿con quién compites? Nosotros principalmente competimos con los fabricantes de switches, porque pues ellos al final, como ellos entregan normalmente, pues tienen su propia solución de control de acceso. Es una solución, como les comentaba, pues relativamente básica. Lo que nosotros hacemos es que tratamos de ser una solución agnóstica, ¿ok? Y esto porque es importante, porque como les decía, el acceso suele ser en tres formas. O bien lo hago por red cableada, o lo hago por red inalámbrica, o lo hago por VPN. Es muy raro encontrar que todos esos tres accesos estén consolidados en un vendor.
Entonces tú no puedes tener una parte o controlar pues todo esto que estamos platicando en la parte inalámbrica de una manera, en la parte cablada de otra manera y por VPN de otra manera. Entonces lo que nosotros tratamos de hacer es pues entregar una sola experiencia, utilizar la misma postura y validarla de acuerdo a cómo accesan los usuarios. Esto, pues obviamente de una manera unificada, en tiempo real. Toda esta evaluación del riesgo que les platicaba no es algo que hacemos en un escaneo, es algo que hacemos de manera pues continua, no solamente cuando el dispositivo se conecta, sino que hacemos esa revisión de postura de manera frecuente. Al ser agnósticos de la tecnología, tratamos de crear poca dependencia de los vendors que tengan de redes, de los vendors que tengan de firewall, de los vendors que tengan de VPN y tratar de mantener esta experiencia en todo momento. Y una de las cosas más importantes, independencia de agente. ¿Ok? Esto es, créanme que cuando los clientes, sobre todo ya que han tenido a lo mejor malas experiencias o experiencias donde tengo solamente features básicos, es justamente la dependencia de agentes y la dependencia de un protocolo que es 802.1. Entonces, para nosotros este es nuestro día a día en cómo tratamos de crear esa diferencia. Y ya lo que les platicaba al inicio es justamente cuál es el camino de vida de nuestro producto, y es que la mayoría quiere llegar a la parte de control, ¿ok? Sin embargo, hay pasos previos en los cuales es importante tomar un tiempo de conocer qué es lo que tenemos conectado en la red, conocer el riesgo de los dispositivos, detectar amenazas y después poder controlar. Asumir que un producto va a llegar y hacer este punto sin hacer lo demás, pues es muy ingenuo, y probablemente en ese punto tengamos muchos falsos positivos y muchas fricción entre el usuario, porque pues en realidad está haciendo solamente blanco y negro. Y en este punto pues hay muchos, digamos que muchos matices que en ocasiones hay que afinar. Entonces, nosotros normalmente empezamos en esta parte de poder hacer toda la parte de identificación y vamos avanzando pues a tratar de lograr el control que necesitamos, ¿ok? Eh, bueno, un poco por qué los clientes eligen Forescout. Nosotros tenemos muchos clientes, reemplazamos muchos clientes con otras tecnologías, principalmente, bueno, pues porque tenemos una cobertura de dispositivos de TI, pero también de dispositivos de IoT, de OT y dispositivos médicos. Nuestra telemetría, tanto para hacer descubrimiento, clasificación y riesgo de los dispositivos, tenemos un centro de investigación que se llama Vedere Labs, que constantemente está encontrando vulnerabilidades a nivel mundial, que liberamos digamos que, notificaciones para los usuarios, y al estar viendo toda esta cantidad de telemetría a nivel mundial de nuestros clientes, podemos identificar a lo mejor un ataque que está pasando en China y poder avisar pues a nuestra red de clientes, o poder tomar una evaluación de riesgo mucho más acertada pues para otro cliente en México, por ejemplo, o en Colombia. También, pues nosotros entendemos que cada mercado tiene sus retos diferentes, tiene sus regulaciones diferentes, y cada uno pues tiene un comportamiento diferente. Entonces tenemos soluciones, pues tratamos de tener soluciones enfocadas a lo que nuestro mercado pide. Y bueno, tenemos mucho tiempo haciendo lo que hacemos. Tenemos clientes pues bastante grandes en todas las industrias. Aquí les pongo algunos. Estos son a nivel global. Sin embargo, en Latinoamérica tenemos pues los principales clientes bancarios son nuestros clientes, clientes de retail también, tenemos bastantes clientes del sector de gobierno y educativo. Entonces, si a ustedes están en algún sector y les gustaría ver algún caso de éxito en su región, o bien como casos de uso que tengan con la tecnología alguien en su sector, con gusto lo podemos platicar a profundidad. Em, bueno, también tenemos cerca del 30% de los clientes de Fortune 100 son nuestros clientes. Insisto, nuestros clientes también duran muchísimo tiempo con nosotros, y me gustaría platicarles que no es la tecnología, por supuesto, pero mucho de lo que les gusta, por qué permanecen, es por la parte de workflows o remediación. Entonces, no solamente es que nosotros hagamos nuestro trabajo, sino que interactuamos con herramientas de tercero donde ustedes ya invirtieron. Entonces, eso ayuda mucho pues a quitarles carga de trabajo a sus equipos. ¿Ok?
Entonces, lo que nosotros proveemos es inteligencia completa sobre activos y tener control total de los activos. Insisto, total implica total, o sea, todo lo que ustedes vean conectado en su red. Nuestro milestone en Forescout, cuando nosotros tenemos un proyecto, pues básicamente empezamos por tener al menos el 100% de la visibilidad. Eh, Normalmente en esta parte, muchos clientes dicen, "Oye, ¿cuánto te tardas?". La verdad es que a partir de que nosotros empezamos a configuramos el equipo, necesitamos integrarnos con su red y con su Active Directory, por supuesto, pero una vez que estamos configurados, empezamos a ver todo en segundos, ¿no? Por ejemplo, tenemos clientes donde han visto más de 100,000 dispositivos en 3 días, 960,000 dispositivos. Entonces, en realidad, esta es nuestra fase inicial. Después tenemos la parte de mejorar pues la higiene. Ya una vez que estoy viendo posturas, cómo puedo llevar o cómo puedo mejorar mi higiene digital, cómo puedo mejorar mi postura o mi nivel de riesgo. Y pues justo aquí lo que tenemos es clientes con casos de uso sin agente, pues haciendo mitigaciones y remediaciones de manera constante. Y bueno, la última que saben todos queremos llegar a donde ya podemos hacer pues justamente el control o la aplicación de políticas donde se toman decisiones basado en el nivel de riesgo, basado en la postura del equipo, basado en mi postura de Zero Trust. Y esto lo que nos ayuda pues es justamente a minimizar el riesgo, pero también a optimizar su presupuesto. Lo que nos ayuda es a decir, oye, pues cómo le estoy sacando jugo si tengo Forescout, si tengo CrowdStrike, si tengo Palo Alto, cómo optimizo entre esos tres, cómo quito tiempo de operación y tengo a mi equipo más creando, innovando dentro de mi organización. ¿Ok? Y bueno, esto es lo que queríamos platicarles. No sé si ya hay algunas preguntas en el chat Sí. o tengan algunas preguntas. Con gusto estamos también aquí para responderlas. Excelente, Adriana. Muchísimas gracias por esta información que nos acabas de compartir, muy interesante. Sí, efectivamente vamos a entrar al espacio de preguntas. Les agradecemos muchísimo a nuestra audiencia por sus preguntas. Vamos a leerlas a pesar de que, bueno, Lucas ya las respondió. Sin embargo, pues Lucas, te invito para que me ayudes a responderlas en vivo. Voy a leer las preguntas en Sí, base claro. al orden que llegaron. Ujú. Muy bien. ¿Cómo se asegura Forescout de mantener la visibilidad y control sobre los dispositivos no administrados o no tradicionales, como IoT y OT es la pregunta? Principalmente Forescout al mantener una visión sobre la red, integrándose a la capa de infraestructura más tradicional, o no tan tradicional, ¿no? El clásico switch, el clásico wireless controller o las clásicas VPN, también obviamente podemos integrarnos con otras soluciones que nos van a entregar visibilidad de los activos, como soluciones de DR que nos van a compartir su inventario, soluciones de vulnerability assessment que también tiene eso, y finalmente poder contrastar las propiedades de cada uno, ¿no? Cada uno conoce algo de los activos, nosotros vamos a juntar esta información a través de distintos mecanismos de integración con esto y finalmente vamos a poder detectar si ese activo pertenece o no a la organización. Hay algunos activos que obviamente vamos a indagar con más frecuencia o con muchas más características para poder saber si efectivamente es un OT o no un IoT de la empresa en particular, con alguna característica en particular, o si, por ejemplo, hablamos de impresora que tienen quizás un poco más de administración por la parte de su firmware, poder saber si, por ejemplo, las credenciales de SNMP son las que efectivamente tiene la empresa o no, y con eso determinar también la propiedad de ese activo y si efectivamente ese activo aparece donde tiene que aparecer. ¿Okay? Entonces vamos a poder trabajar también el concepto de entender si un IoT aparece en un segmento de servidores, sabemos que eso no va a estar bien, y con la capacidad de poder hacer clasificación dinámica y segmentación dinámica, poder también trabajar esos escenarios en donde pueden aparecer activos donde finalmente no deberían haber. Excelente, Lucas. Muchas gracias por la respuesta y gracias a quien hizo la pregunta. La siguiente pregunta, Lucas, es ¿cómo se integra Forescout con otras soluciones de seguridad como SIEMs, firewalls y sistemas de detección y prevención de instrucciones? En general, Forescout tiene un ecosistema, lo denominamos ecosistema porque son una serie de más de 20, digamos, integraciones que son nativas con estas plataformas, donde Forescout ha desarrollado integraciones nativas con ellos para tener bidirección, es decir, ellos pueden comunicar mi información como incidente de seguridad, un IOC, un IOA,
Finalmente yo puedo consumir esa información de esta tercera parte y poder generar una especie de playbook para poder responder ante un incidente considerando también acciones de remediación particulares en cada una de las estaciones de trabajo en donde Forescout tenga cierto acceso administrativo. En este escenario, nosotros lo que hacemos es, con ciertos firewalls de mercado, tipo Palo Alto, Fortinet o Checkpoint, podemos integrarnos a través de estas condiciones y finalmente generar flujos de comunicación entre ellos para tomar acciones que pudieran beneficiar la capacidad de todos los elementos de la red de poder detectar y contener un posible ataque que provenga de alguno de estos dispositivos que o conocemos o no conocemos. Excelente, gracias, Lucas. La siguiente pregunta es, ¿Forescout se licencia por usuario o por Blade? Y si contiene varios Blades. Ok, en general Forescout se licencia por dispositivo que tenga directamente una dirección IP y el cual nosotros tengamos que investigar. Ok, nosotros no manejamos el concepto de Blade en términos de licenciamiento, entonces si un cliente tiene aproximadamente X cantidad de equipos, nosotros vamos a licenciar por esa cantidad de equipos, estimamos que también el número que conocen los clientes se debe aumentar un 30% más, 30-35% más, porque es lo que hoy día en la práctica ellos no conocen. Y finalmente, ese es el número que utilizamos para licenciar básicamente distintos bundles que nosotros hoy día tenemos. ¿Okay? El bundle mínimo es aproximadamente de 1000 usuarios. ¿Okay? Y obviamente hay appliances físicos, appliances virtuales o soluciones cloud que el cliente puede escoger para montar la situación. En el caso del appliance físico va a haber un cobro por un determinado appliance físico, porque es fierro, obviamente es un OEM que nosotros mantenemos. En el caso de los appliances virtuales, no tienen costo esos appliances virtuales, por lo tanto, un cliente podría tener toda la solución virtualizada con solamente la cantidad de licencias de activos que él nos va a adquirir. Y las soluciones cloud están disponibles en la nube, ahí básicamente se dispone la imagen y el cliente técnicamente instala esa imagen y obviamente el cobro del uso de esa imagen lo paga directamente a su servicio de infraestructura. Entendido. Otra de las preguntas que nos ponen, ¿cómo se sincroniza la plataforma con nuestras soluciones actuales de CIEM y EDR para asegurar una orquestación sin interrupción en la respuesta a incidentes? En general, nuevamente volvemos a hablar de nuestro ecosistema. Hoy día contamos con aproximadamente 27 vendors o integraciones que en el fondo nos van a ayudar a tener esta conversación bidireccional en donde ellos nos van a avisar de ciertas cosas y nosotros podemos tener acciones particulares. Algunos de los casos de uso más concretos, por ejemplo, vamos a poner el caso de CloudStrike, que en el fondo si hay algún elemento, vamos a hablar con Palo Alto, que nos va a proveer Wildfire, que tiene un incidente de IOC que detecta un archivo en un determinado equipo, yo podría hablar directamente con CloudStrike para aislar a través de la plataforma de CloudStrike un determinado equipo con esa tecnología. Y sobre eso técnicamente también poder hacer otro tipo de remediaciones que en la práctica podrían darle mayor asistencia a ese equipo, por ejemplo, ejecutar algún tipo de script que solucionara esa problemática o eliminara quizá alguna aplicación que instaló indebidamente, etcétera. Y finalmente llegar a un punto en donde puedo controlar la infraestructura y decir, bueno, este equipo tiene que estar, por lo menos para efectos de remediación, lo puedo mover hacia VLAN de remediación o limitar también la conectividad vía ACL, que en el fondo me aseguren que ese equipo no pueda diseminar, por ejemplo, alguna infección de forma lateral. Entonces, para cada uno de los distintos vendors que tenemos van a haber casos de uso particular. En caso de firewall, ahí comentaba Adriana que nosotros podemos taguear el equipo para que ese tag sea leído por el firewall y finalmente el firewall tome una condición particular de bloqueo o de limitación de la conectividad. Otro escenario vamos a poder gestionar grupos dinámicos, en donde vamos a ingresar equipos que tengan alguna condición irregular, o directamente con ciertas soluciones podemos generar políticas directamente en la plataforma para limitar la conectividad de ese activo. Entonces, cada una de las distintas integraciones que tenemos, diseñadas por Forescout o hechas por comunidad, hay aproximadamente 70 tipos de integraciones hechas por comunidad, nos va a ayudar a manejar ciertos casos de uso de acuerdo a la tecnología y el playbook que el cliente quiera manejar con ese tipo de orquestación y sus distintos vendors que la van a apoyar. Listo, listo. A ver, otra, vamos, bueno, por tema de tiempo vamos a leer dos preguntas más, yo creo.
La solución ofrece capacidades de automatización para las respuestas a incidentes de seguridad. ¿Cómo funciona? Es la pregunta. Sí, técnicamente, nuevamente, con las integraciones que nosotros tenemos, ya podemos orquestar ciertas condiciones de control, es decir, vamos desde poder entender qué características tiene ese equipo basado en la información que me van a entregar a estas terceras partes, es decir, no solamente voy a utilizar a estas integraciones para ejecutar acciones coercitivas, sino que voy a poder obtener información de ellos, ¿ok? De acuerdo a sus indicadores de seguridad, sus propiedades, y con esa información voy a poder orquestar una serie de actividades con otros vendors, que incluyen lo que puedo hacer yo nativamente como Forescout, ¿ok? Que es administrar técnicamente ciertas temáticas de seguridad con la infraestructura, como por ejemplo limitar la conectividad, cambiar de VLAN, apagar el puerto, desconectarlo de VPN, desconectarlo de la wireless, pero también un sinnúmero de otras actividades que van a ir relacionadas con cada uno de los vendors, ¿no? Ya hablamos de CloudStrike y Trellix también, programar Ujú. escaneos particulares para los activos, iniciar escaneos de vulnerabilidad con otras soluciones, que finalmente me van a ayudar a generar estos servicios de respuesta a incidentes, finalmente. Perfecto. Nos dice por ahí un asistente, lo ideal entonces sería hacer una POC para tomar una decisión de la mejor solución. ¿De cuánto tiempo sería la POC? La POC generalmente que nosotros realizamos y dependiendo, digamos, de la complejidad que tenga, generalmente tiene tienen 30 días de duración, ¿ok? En donde las primeras semanas son para la implementación y después definimos casos de uso con el cliente, porque como tenemos muchas fórmulas, muchas integraciones, hay que definir exactamente qué es lo que quiere ese cliente para poder ver cómo vamos a integrarnos de la mejor manera en su ambiente. ¿Ok? Pero es un documento que nosotros entregamos conjunto con el canal para tomar decisiones, en el fondo, que hagamos actividades que sean valiosas para la empresa. Perfecto, sí, gracias. Para esta pregunta sí sería importante ponerse en contacto con su asesor comercial en cada país que se encuentra y podemos agendar pues de esta POC que nos solicitan. Tengo otra pregunta muy interesante, Lucas. ¿Tiene restricciones con equipos chinos? Es la pregunta. Ujú. Ustedes saben que siempre hay ciertas características que nosotros no podemos manejar, ¿no? Hoy día, en un mundo, digamos, tan hiperconectado y con tantos problemas, evidentemente hay ciertas restricciones comerciales con cierto tipo de equipos. De todas maneras, Forescout tiene varias fórmulas de compatibilizar. Nosotros hemos tenido también situaciones de compatibilidad con equipos chinos, pero la hemos podido solucionar utilizando distintas fórmulas que tiene Forescout para poder generar eh, ciertos niveles de control, ¿no? Tenemos una tecnología que se llama Virtual Firewall, que incluso si es un equipo chino o técnicamente no tiene nada de administración, podemos utilizar también temáticas de bloqueo directamente sobre los equipos sin ni siquiera tocar o tener nada de administración sobre ese equipo. Efectivamente, para responder mejor la pregunta, sí hay ciertas restricciones con ciertos equipos chinos, obviamente, un tema que escapa, digamos, a nosotros, pero igualmente tenemos fórmulas para poder trabajar con esto. Perfecto. Y creo que una última pregunta más y vamos ya al resultado de la encuesta. Nos preguntan, ¿cómo gestiona Forescout la compatibilidad con sistemas y dispositivos legacy heredados? Bueno, es una pregunta interesante y va a depender de dónde estemos hablando, ¿no? Si estamos en el mundo TI, yo creo que Forescout es una de las empresas que logra tener retrocompatibilidad, y estoy hablando de retrocompatibilidad porque por ejemplo, voy a poner un caso específico, ¿no? Cisco cuando nos dice, sabes que este equipo ya es end of life, no le da soporte en términos de conectividad, en términos de muchas cosas, ¿no? El Forescout sí tiene la capacidad de seguir hablando, o sea, poder tener esta retroactividad, de poder seguir trabajándolo para aplicar lo que yo quiero aplicar, ¿no? Que es el control. En el caso, por ejemplo, de dispositivos ya muy legacy, ¿no? Por ejemplo, como Windows XP, que también nos ha pasado, y ya en definitiva ya no ni siquiera nadie va a fabricar agentes, tenemos la posibilidad de trabajarlo de forma remota, lo hemos hecho en algunos escenarios particulares, y en equipos que son del mundo OT o el mundo IoT, obviamente ya se manejan de forma distinta. Ahí generalmente la mayoría de esos dispositivos son legacy y son tan viejitos en la definición
que en el fondo no se pueden escanear, tienen una serie de problemáticas y también hay otras fórmulas de poder obtener la información de esos equipos utilizando básicamente escuchas pasivas para saber básicamente qué es lo que es y obviamente no causar ningún tipo de problema en ese ambiente. Es decir, sí hay múltiples formas también de manejar ciertas características con equipos que son bastante legales. Perfecto, muy bien, muchísimas gracias. Queremos agradecer a todos nuestros asistentes que nos ayudaron con sus preguntas, Lucas por responderlas. Bueno, creo que hemos llegado al final de nuestro webinar, pues no quiero dejar de agradecer a Adriana y a Lucas por compartir todo su conocimiento y experiencia en este importante tema. Y bueno, agradecer a todos los asistentes por acompañarnos, participar activamente con sus preguntas. Esperamos que este espacio haya sido de mucho aprendizaje y enriquecedor para todos ustedes. Si tienen más preguntas o desean continuar la conversación, no duden en ponerse en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales que están apareciendo en pantalla. Y bueno, gracias nuevamente y hasta una próxima, pues será. Gracias, Adriana. Gracias, Gracias. Lucas. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a todo nuestro equipo de marketing y a todos. Muchas gracias. Un excelente día. Gracias a todos, hasta luego. Hasta luego.